A partir del 1 de julio, instituciones públicas y privadas retornarán de forma progresiva al trabajo presencial en todo el país, dando fin al teletrabajo. Así lo anunció el gobierno junto al COE Nacional. De 1 a 3 años de cárcel podría ser sentenciada la contralora subrogante Valentina Zárate de comprobarse que cometió el delito de usurpación y simulación de funciones. Presidente Guillermo Lasso se reunió con rectores de universidades públicas y privadas para darles a conocer la propuesta del gobierno sobre educación superior. Régimen chino detuvo al editor y a otros 4 directivos de un diario en Hong Kong. Los acusa de conspiración para confabular con fuerzas extranjeras. En nuestro segmento Reactivando la Economía, un equipo de La Noticia visitó varios restaurantes del Cantón Durán que han reabierto sus puertas con la esperanza de recuperarse de las pérdidas durante la pandemia. Conozca la historia de Antonio de la Cruz, un padre de familia extraordinario que pese a contar con un 75% de discapacidad motriz, asume su rol de forma ejemplar. Así empieza La Noticia, emisión estelar. Jueves 17 de junio, amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal, Charlie? Buenas noches, amigos, bienvenidos, atentos, porque dentro de pocos minutos les contaremos que aíslan a una adolescente de 14 años acusada de haber quitado la vida con un arma blanca a su hijo recién nacido tras dar a luz en el baño de su casa. Los detalles en instantes. Y dice, el gobierno junto al COE Nacional anunciaron que a partir del 1 de julio instituciones públicas y privadas retornarán de forma progresiva al trabajo presencial en todo el país y el teletrabajo estará vigente hasta el 30 de junio. Fue el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien anunció que vuelve la jornada laboral de forma presencial, pero progresiva. Este plan de retorno progresivo presencial de trabajo entrará en vigencia el 1 de julio, en 14 días. Para ello, el 25 de junio se presentará al COE Nacional un plan que contemplará los protocolos. Por lo pronto, las autoridades adelantaron que el retorno se deberá enmarcar a la semaforización que se le dará a cada provincia, dependiendo de su situación epidemiológica. Es decir, cantones que tengan complicaciones en sistemas epidemiológicos, obviamente el retorno será con aforos mínimos. Y cantones que tengan mejores indicadores, los aforos irán de acuerdo al sistema epidemiológico, pero en ningún caso van a empezar el 100%. En este marco, la ministra de Salud, Jimena Garzón, dio a conocer la situación epidemiológica del país. Resaltó que las medidas tomadas están reflejando su efecto en la disminución de contagios y, a su vez, en el índice de positividad en el testeo del virus. Tenemos casi un 20% menos de positividad viral y eso es una noticia muy positiva. A esto se suma una disminución en el índice de mortalidad. Significaba que en abril, antes de pandemia, morían 100 personas, pues en abril morían 218. Ahora están falleciendo 119. Ese más o menos es el indicador de cómo ha bajado el exceso de mortalidad. Pese a estos resultados, reconocieron que la situación en las unidades de cuidados intensivos del país aún es crítica. Todo el país tiene las camas UCI completas, 100%. No existen camas UCI, existen largas, más de 100 personas, por ejemplo, en espera, solamente aquí en Quito. Garzón explicó que esto obedece a que un paciente COVID que entra a UCI puede permanecer hasta semanas ocupando ese espacio. Calcula que en agosto o en septiembre próximos se pueda ver una oxigenación en esta área, lo que permitiría atender otras patologías por las cuales la ciudadanía está muriendo, como accidentes de tránsito, infartos cardíacos y otras causas. La muerte materna se ha incrementado en un 20% en este tiempo de pandemia. No solamente por causas del COVID, sino porque no hay unidades de cuidados intensivos. Finalmente, desde el Ministerio de Salud se garantizó que se cuenta con todas las dosis necesarias para cumplir con el plan de vacunación 900. En Quito informó Adriana Rojas. Según la Policía Nacional, la disputa por el microtráfico de drogas sería una de las razones principales de los últimos disturbios registrados en la cárcel de varones de Guayaquil. Jorge Salazar nos explica los detalles de esta problemática que se vive en la prisión. Para entender
¿Por qué el microtráfico de drogas es el mayor factor de riesgo dentro de la penitenciaría del Litoral? Es importante conocer cuáles son los ingresos que deja esta actividad ilícita. La comandante general de la policía, Tanya Varela, cita un ejemplo. De 1 kilo de cocaína salen 10.000 dosis y 1 kilo vale $2.500. Cada dosis vale $2. Quiere decir que ellos van a obtener de 1 kilo $20.000. En otras palabras, por cada bloque de alcaloide vendido, un reo gana $17.500. Y es por obtener estos ingresos que las bandas delictivas que operan dentro de la cárcel se disputan el expendio de estas sustancias. En el operativo del miércoles se decomisó cerca de 2.000 dosis entre cocaína y marihuana. Es decir, el dueño de la mercancía dejó de recibir $4.000. Según las autoridades, son 5 las organizaciones que intentan apoderarse del negocio. Estas son los choneros, los lagartos, los Latin Kings, los lobos y los tiguerones. Aquellos que ya no se sienten a gusto en un grupo y quieren pasarse a otro grupo son los que se han convertido en las víctimas dentro de estos enfrentamientos. Cada banda delictiva cuenta con su propio pabellón, en cuyo patio han construido puntos de defensa y ataque. Los uniformados detectaron 15 de estas estructuras, ubicadas en la parte alta. Desde ahí se atacan, desde ahí disparan, desde ahí observan. ¿Cómo si se levanta esto en un lugar donde están los guías y demás uniformados? Bueno, yo no podría decir eso porque no lo he visto, no lo sé. Que si mi general lo dijo, debe ser porque ella lo verificó, lo vio. Yo no lo he visto. Para contener los disturbios, el centro de rehabilitación cuenta con varias torres de control. Aquí debería estar presente la policía, pero desde hace varios meses ya no envían a su personal, aduciendo que las condiciones son precarias y no cuentan con protección balística, informó Jorge Salazar. El Comando de Guardacostas de la Armada del Ecuador logró recuperar 24.000 libras de camarón que habían sido robadas en una gabarra que navegaba por el Golfo de Guayaquil. Una persona fue detenida en medio de esa operación. La gabarra circulaba a través de los canales internos del Golfo con varios camiones cargados con camarón. De pronto se vieron sorprendidos por la rápida llegada de 6 pequeñas lanchas cuyos ocupantes empezaron a disparar sin dar opciones a respuesta alguna. Nosotros mantenemos una frecuencia privada y ellos alcanzaron a decir piratas, piratas. Ahí es donde yo procedí a llamar a la COUAR para que nos brinde el respectivo auxilio. Con esa agresividad sometieron a los 11 ocupantes de la embarcación, abrieron las gavetas y procedieron a robarse este producto del mar. 2 guardias que se encontraban a bordo de esta embarcación fueron cogidos por los delincuentes y también les despojaron de sus pertenencias. Le robaron lo que es el armamento que tenían y lo que son los equipos de comunicaciones y el tema de los documentos personales. Con esa alerta, los agentes del Comando de Guardacostas procedieron a realizar una persecución exhaustiva hasta dar con la localización de las embarcaciones donde se llevaban el camarón robado. Esto generó una persecución durante varios minutos hasta que los piratas optaron por acercarse hacia la zona de los manglares y allí algunos lograron escapar. Estas personas se lanzaron al agua y hemos logrado aprender una persona. El producto fue recuperado en su totalidad y el único detenido fue puesto en manos de la Policía Nacional para que ellos se encarguen del procedimiento en tierra. Específicamente la Policía Judicial se encuentra ya en el lugar para que recepte a la persona aprendida, coja todos los datos pertinentes en relación al hecho y pueda realizar sus actividades y ponerlas a órdenes de las autoridades competentes. Informó José Morales. Una persona fue detenida con $400.000 en efectivo dentro del vehículo en el que se movilizaba en Yaguachi, provincia del Guayas, presuntamente luego de haber comercializado al menos 220 kilos de droga. Esta aprehensión se ejecutó durante el operativo Impacto 484, que según investigaciones de la Policía Nacional, se trataría de una organización narcodelictiva que pretendía financiar gastos logísticos desde la frontera norte hasta centros temporales de acopio de Guayaquil con destino a Centroamérica y Estados Unidos.
La policía detuvo a 3 sujetos que aparentemente planeaban robar en una entidad financiera en el cantón Marcelino Maridueña, en la provincia de Guayas. Los sospechosos tenían un arma en su poder. Número de placas GST4. La policía judicial los interceptó en la vía Naranjito Marcelino Maridueña. Inmediatamente los esposaron y los colocaron a un lado de la calzada. Van a proceder a revisarlas en este momento. Mientras otros agentes inspeccionaban el automóvil y la motocicleta en la que se movilizaban. Les encontraron esa pistola y su alimentadora cargada. Calibre 45. Recibieron información que pretendían robar una entidad bancaria y por eso se activó el operativo, que terminó con la captura de 3 sujetos y entre ellos un extranjero. Quienes están siendo revisadas. Este trabajo fue una información inmediata. Se conoció de que venían a asaltar y nosotros inmediatamente armamos equipos para verificar esta información. Efectivamente se ha corroborado. Tenemos una arma de un alto poder, como es de calibre 45, una Glock. Registraban antecedentes penales por diferentes delitos y ahora están en manos de la justicia. Tenemos que esperar las versiones de ellos también, de pronto perjudicados, que les identifiquen y de esa manera poder ampliar la investigación y conocer exactamente la modalidad de estos ciudadanos. Asimismo, se investiga si existen otras personas vinculadas a esa organización delictiva, informó Charlie Pisa. Ahora les contamos que la policía aisló a una menor de 14 años acusada de haber quitado la vida a su bebé recién nacido con un arma blanca tras dar a luz en el baño de su casa en el cantón Pasaje, provincia de El Oro. La adolescente fue aprehendida tras salir de una casa asistencial donde había sido llevada por sus familiares. Fue en el sector San Gabriel, perteneciente al cantón Pasaje, donde se suscitó el hecho que ha conmocionado a la ciudadanía orense. Una menor de 14 años, quien estaba en su 9º mes de embarazo, habría dado a luz en el baño de su casa y presuntamente habría asesinado al recién nacido propinándole varios cortes con arma blanca. Lo que llama la atención en este caso es el hecho de que el neonato presenta heridas a nivel de su cabeza, de su tórax, de su abdomen, lo que hacen presumir que hubo un hecho de violencia. Según las primeras investigaciones, la menor se hallaba sola en el inmueble cuando sucedió la tragedia. Fue la madre quien al llegar vio que su hija estaba botando abundante sangre y al preguntarle qué sucedió, la adolescente le contó lo sucedido dirigiéndose hasta el baño donde hallaron el cuerpo del infante en un tacho para basura. No, bueno, sus familiares obviamente le habían encontrado a la menor ya con el neonato ensangrentada y proceden a trasladarle inmediatamente al hospital. En la casa de salud solo se comprobó la muerte del neonato, quien presentaba cortes en la cabeza, cuello, tórax y abdomen, y según los galenos habría muerto por una hemorragia aguda debido a las heridas. La ley es muy clara y protege inclusive la identidad y los pormenores que vaya a hacer Fiscalía a través de la investigación. Entonces, mal podría yo decir que se va a hacer en contra o a favor de este acto, y peor aún del adolescente, porque el adolescente tiene un derecho constitucional y legal de tener protección directa a través de los actos en los cuales se está viendo la situación jurídica penal de una menor. La menor, luego de darle el alta, fue detenida para investigaciones. Según el fiscal, se evaluará su situación psicológica y también se buscará al progenitor del menor fallecido, ya que según versión de los padres desconocían que su hija estaba embarazada. Informó Richard Ceballos. Y el paso por Río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, se ha convertido en uno de los sitios más peligrosos en la travesía por alcanzar el sueño americano. 2 compatriotas fallecieron el año anterior y un tercero está desaparecido. Un equipo de este informativo conversó con su familia y aquí les tenemos los detalles. Eso te pido, Virgencita, divino niño bendito, que solo tú eres la única madre, solo tú tienes que devolverme a mí. La encontramos suplicando a la Virgen de Guadalupe con las últimas fotos que le envió su hijo, cuando le prometió que en 5 años regresaría y ya ha pasado 1 año con 3 meses y Julia Salinas no sabe nada de él.
Entonces yo dije, mi hijo, no te vayas. Digo, mi hijo, no mames, dice, imagínate, dice que yo de zapatam tapo la nada, dice, gano $20 saco la semana y no tengo nada. Mejor dice, mami, ahora que me quieren llevar me voy. Pero esto no fue como mi hijo dijo. Partió con su mochila desde su humilde casa en la parroquia Simón Bolívar, en el cantón Gualaceo, en la provincia de Azuay. La travesía le costaría $15,000 con un coyotero y solo cancelaron la mitad. Él dijo que si él merecía llegar, él iba a trabajar para sacar en adelante, para que no sea como uno, porque aquí no hay trabajo. Miguel Roberto Guzmán Salinas, de 22 años, viajó con su amigo Diego Armando Juela Morocho, de 26, también con Luis Lujano Hualpa, de 33, y otro más. El último sí logró llegar a suelo estadounidense. Tanto Armando como Luis murieron ahogados, a pocos metros de cumplir el sueño. Lo que nosotros le dijimos a él, si preguntan a los pasadores, a los que hacen cruzarnos, le dijimos que si sabe nadar, le dijimos que diga que no sabe nadar, que le den algo en que cruzar. La ruta fue a Azuay, Guayaquil, Ciudad de México y luego a Monterrey, y finalmente Nuevo Laredo, ciudad fronteriza donde hay zonas de control migratorio y de constante paso clandestino de migrantes de Centro y Sudamérica, y muchos pierden la vida en el río Bravo, límite entre México y Estados Unidos. La familia Guzmán le informaron amigos que estuvieron indagando en Texas que en una morgue se encontraba un cadáver sin identificar, y después de 8 meses de haber enviado desde Ecuador las muestras de la señora, no han tenido respuestas. Dijo que tengamos paciencia, que esperen, y nosotros paciencia vamos a tener de más. Dicen que sí, el cuerpo es de mi hijo mismo, las fotos que le enviamos coinciden con la carita de mi hijo. Para la organización 1-800 Migrante, la dilatación de trámites a familias de compatriotas desaparecidos o fallecidos cada vez se vuelve más difícil. Tienen que mejorar los sistemas de servicio público desde la Cancillería para evitar esta clase de situaciones en donde una madre, una familia lleva un año sufriendo sin saber si es que eso no es su familiar. Deberían tener un poco más de sensibilidad ante ese país. Eso ocurre en una localidad de la Sierra Ecuatoriana donde es normal ver casas deshabitadas, locales cerrados, calles vacías. La mayoría de habitantes también han migrado. Tenemos la gran mayoría de gente migrante que pasa en Estados Unidos, trabajar unos 5 o 6 años y tener su propio hogar aquí. Ante la falta de empleo, muchos por acá todavía piensan en endeudarse y poder cancelar lo prestado en menos de un año y mejorarle la vida a los suyos, aunque en este tipo de decisiones terminen con lágrimas de una madre. Informó Charlie Pisa. Revisemos lo que pasa en China, donde la policía de Hong Kong arrestó al editor jefe del diario Apple Daily y a otros 4 directivos por una presunta conspiración para confabular con fuerzas extranjeras, delito tipificado en la ley de seguridad que China impuso a la ex colonia británica. El propio periódico confirmó en su página web las detenciones. Unos 200 agentes entraron en la sede del diario para llevar a cabo una redada con autorización judicial. El periódico fue fundado por el magnate de los medios Jimmy Lai, que se encuentra actualmente en prisión por su participación en las manifestaciones antigubernamentales de 2019. Y más adelante, rescatan a un gato a punto de ser devorado por una serpiente pitón y logran revivirlo con un masaje de reanimación. Los detalles en instantes. Mucha atención a la siguiente nota, porque en varias casas de salud de Quito se registran los primeros casos de personas vacunadas que se han contagiado de COVID-19. Según los médicos, la inmunización no libra de un posible contagio y recomiendan mantener las medidas de bioseguridad. Como era de esperarse, en los hospitales de Quito es más común que acudan personas vacunadas con COVID. La inmunización no libra de un posible contagio. La madre de Miriam Vaca recibió la primera dosis Pfizer y fue ingresada al IES Quito Sur con sintomatología respiratoria y una prueba PCR positiva. Sí, mi mami estaba vacunada, el 23 de mayo le pusieron la vacuna y el doctor dijo que tal vez eso puede ser que no le cogieron los síntomas tan fuertes.
Miriam asegura que fue en un descuido el contagio. Recibieron visitas y un familiar era portador del virus. Por ahora espera que den el alta a su madre de 75 años. Su estado de salud es estable, pero sí necesitó oxígeno. Sí estuve en contacto con una hermana mía que ha estado contagiada de COVID y entonces está con una neumonía leve. Y ayer estaba con oxígeno, pero ya le han quitado. Son casos que se repiten y que ahora atienden los médicos. El efecto de las vacunas es disminuir la probabilidad de morbilidad y muerte. La garantía de las dosis es la prevención. Es decir, si una persona se contagia, los síntomas serán leves. Porque usted se vacune, porque empecemos a vacunar, porque tengamos millones de personas o de ecuatorianos vacunados, no quiere decir que nosotros vamos a dejar o nos vamos a relajar y vamos a dejar de utilizar las medidas de bioseguridad. Tenemos que utilizarlas en ese sentido, tenemos que seguir siendo responsables, disciplinados y solidarios. Por ello, el Ministerio de Salud hace un llamado a los ciudadanos de mantener los cuidados antes y después de la vacunación, así como seguir las medidas de bioseguridad. El virus va a continuar circulando y mutando. Que por favor la gente no se relaje. Nosotros sabemos que luego de las vacunas, de la segunda dosis, ahora aún de la primera, tienen que esperar entre 15 días aproximadamente para desarrollar inmunidad. Si esa persona se expone, corre el riesgo de contagiarse. Si bien la vacuna ayuda a protegernos, no lo es todo. La otra parte está en cada uno de nosotros a no confiarnos y no bajar la guardia, informó Priscila Cadena. Y en Francia el gobierno dispuso que el uso de mascarillas se quedara sin ser obligatorio en espacios abiertos. Tras el anuncio de muchos franceses salieron también a las calles sin usarlas por primera vez desde el inicio de la pandemia. Y con esa medida Francia se suma a otros países que también han ido desechándola y dándole a la población mayor libertad en su uso gracias a un buen control de la crisis sanitaria o por un avance en el proceso de vacunación. Y en nuestro segmento Reactivando la Economía, en esta ocasión visitamos el Cantón Durán, donde propietarios de restaurantes reabrieron sus puertas con la esperanza de recuperarse de las pérdidas causadas tras haber cerrado por la pandemia. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Para llegar a Durán desde Guayaquil, lo puedes hacer en carro, por lancha o por la aerovía. Y justo al bajarse de esta última, te encuentras con un sitio donde sus propietarios lo han adecuado al estilo rústico. En Parrilla del Río ofrecen unos asados fuera de serie. Sebastián es el encargado de poner los ingredientes en la parrilla. Y uno de los platos más apetecidos son las costillas ahumadas, hechas en un tanque especial. Esa es una preparación argentina. Es un costillar entero que se lo prepara en un horno especial, que es un horno ahumador. Se lo cocina durante horas prolongadas. O sea, es cocción lenta, pero por prolongado tiempo. De 4 horas, 5 horas. La acompaña con patacones, ensalada y arroz con menestra. Ellos son hermanos. Ambos se quedaron desempleados a mediados del 2020 y decidieron arrancar este año con este emprendimiento, poniendo en marcha todos sus conocimientos, tanto en la gastronomía como en la atención al cliente. Necesitábamos sacar adelante a nuestras familias, él y yo. Entonces nació este emprendimiento. Queríamos que sea algo innovador, donde la gente no solamente pueda venir a servirse un delicioso platillo, sino que además pueda pasar momentos agradables. En el sector de la Primavera 1 encontramos un sitio donde preparan las famosas tonga manamitas. Carmen viene de familia manaba. Junto a su esposo e hijo, decidieron adecuar parte de su hogar para armar el restaurante y así tener un sustento para el hogar. Mi decisión era aquí desde siempre, porque tenía el temor de pagar alquileres. Entonces decía, no, desde mi casa, venda lo que venda, desde mi casa. Aquí me reactivé, arreglé esto como usted ve. Como mi esposo maneja todo lo de la construcción, él mismo me hizo todos los arreglos. Un poco de pintura, unas que otras decoraciones y a preparar ciertos platos elaborados a base de verde. Ahora tengo bollos, humitas que yo mismo las preparo. La tonga es un plato manaba que allí lo hacen con arroz blanco, pero yo le di el toque guayaco, que es el moro de lenteja, que les ha gustado mucho a la gente. El tigrillo yo lo hago un poco distinto. Yo lo hago un poquito más seco y le doy su proporción de juguito de seco de pollo. Y no podemos irnos de Durán sin visitar uno de los negocios tradicionales de este cantón boyacense, donde se ofrece la tradicional fritada. El Chanchito de Bertita se llama el local ubicado a pocos metros del malecón.
Su administrador dice que por la pandemia, su señora madre, quien fue la mentalizadora del negocio, no está presente. Pero junto a sus colaboradores se alistan desde muy temprano para atender a la clientela. Ya estamos ahorita elaborando, hemos pintado el local, arreglado un poco. Gracias a Dios ahorita estamos vuelta reiniciando. Choclo, mote, chifle, maduro, papa, salsa de cebolla y la exquisita fritada forman parte de este singular plato. Tenemos ya pingacho, caldo de salchicha los días domingos y fritada mixta. 3 locales que hoy en día sus propietarios le están apostando a la reactivación económica. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y Antonio de la Cruz es un padre de familia extraordinario que, pese a contar con un 75% de discapacidad motriz, asume su rol de forma ejemplar. Tiene 4 hijos y 2 de ellos con discapacidad y movilidad también reducida. Aquí tenemos su historia, veamos. En cada momento de su vida está él, apoyándolo, inspirándolo y demostrándole con palabras y acciones el amor que le tiene. A su cabeza vienen tantos recuerdos que lo motivan a llorar de la emoción. Le agradezco a mi papá por pasar todo el tiempo conmigo, por ser bueno también, por cuidarme, por quererme mucho. Moisés es uno de los 4 hijos de Antonio, que tiene 37 años de edad y una discapacidad del 75%. No contar con movilidad perfecta no le ha impedido jamás cumplir como padre. Y es que para ser un excelente progenitor, lo que se necesita es tener un corazón lleno de amor, fortaleza y valentía. Ser padre no es decir, hago un hijo y lo dejo ahí y ahí fue todo, no. Ser padre es asumir tu responsabilidad, ser un ejemplo de que tú, por más días difíciles que haya, pues tú al mismo tiempo tienes que tratar de ver cómo ganarte la vida, de una u otra forma, ganando otra, pero honradamente, legalmente, sin perjudicar a nadie y seguir adelante con la ayuda principalmente de Dios. Antonio día a día le enseña su oficio. Aprovecha este tiempo padre-hijo también para formarlo no solo como profesional, sino como ser humano. Son valores pues, y principios que uno le enseña a nuestros hijos para que cuando ellos crezcan pues, y sean mayores, ellos también puedan hacer lo mismo con los hijos de ellos en este caso. Me gusta que él es estricto y hacer responsable con mis deberes, al trabajo, a que yo comience a trabajar desde pequeña para que sea alguien en la vida. Cada uno de sus hijos inspira dulzura. Como todo buen padre, a todos los quiere por igual. O sea, no importando de la discapacidad, pues ellos tratan de ayudarme a mí, no papá, vamos saliendo adelante, que si podemos, la unión hace la fuerza. Si uno ve las hormigas cómo hacen, las hormigas, una lleva un pedacito de algo, se unen bastante a ayudar a llevar la carga porque se haga más liviana. Entonces así, de todo, me ayuda el uno, ayuda el otro y así podemos ir adquiriendo lo que más se puede. Quien da amor, recibe amor. Por eso le demuestran su respeto e inmenso cariño. Al fin y al cabo, saben que no todos cuentan con uno, como el de ellos. Informó Maite Morán. Otros temas, el próximo 4 de julio se cerrará la instrucción fiscal por el crimen de Efraín Ruales cometido en enero de este año y por el cual en primera instancia se detuvieron a los presuntos autores materiales. Tras la vinculación de 4 personas más, entre ellas una mujer, el Ministerio Público espera identificar al autor intelectual. Las nuevas aprehensiones despejaron algunas dudas de la Fiscalía. Tras el crimen de Efraín Ruales cometido en enero de este año, la policía capturó a alias Casquete, Alvarito, Choclo y Ñorqui como supuestos autores materiales. Sin embargo, en los últimos 12 días se vincularon a 4 personas más. Se pudo establecer que dentro de la logística participaron 4 personas más, lo que suma 8 personas procesadas por el asesinato de Efraín Ruales Río. 7 personas se encuentran en estos momentos con prisión preventiva y una persona se encuentra en calidad de prófugo. De las versiones de los implicados, trascendió que el asesinato habría costado $20.000. Entre los detenidos, una mujer que participó en la quema del vehículo utilizado en el crimen,
¿Qué otro dato ha aportado? Como en este caso ya está en calidad de procesada, pues indudablemente que su derecho va a ser que se rinda una versión libre y voluntaria, y de acuerdo a esa versión libre y voluntaria vamos a obtener información importante que nos va a servir. Con ello, la Fiscalía aspira a determinar al o los presuntos autores intelectuales. Faltan pocas piezas, según el fiscal Víctor González. Tenemos también información que podría apuntar con esos elementos a una persona que habría sido la persona que manejó de manera intelectual. Tras 5 meses del hecho que conmocionó a la ciudadanía, policía y Ministerio Público se empeñan en encender el foco sobre la trastienda del crimen. Informó Jorge Escobar. 6 personas fueron detenidas por una investigación sobre supuesta interceptación de datos en la función judicial para alterar sorteos. Los agentes de la policía y la fiscalía allanaron oficinas de la Corte Provincial del Guayas. El allanamiento a las oficinas del Consejo de la Judicatura del Guayas tuvo lugar por una investigación que abrió la Fiscalía. Se presume que una funcionaria del Consejo recibía dinero de terceros, es decir, se habría enriquecido ilícitamente para alterar los sorteos donde recaen los procesos judiciales. De ahí que tanto agentes de la Policía Nacional como personal de la Fiscalía intervinieron el domicilio y el lugar de trabajo de la funcionaria. Por tal motivo, se ha realizado en estas oficinas, ya que cuentan con las computadoras y demás accesorios que están siendo investigados por la Fiscalía. Ya está en manos de la Fiscalía la documentación relacionada con una presunta interceptación ilegal de datos, mismos que fueron puestos en cadena de custodia. Al momento hay 6 personas detenidas. Los señores están realizando las investigaciones para separar y sancionar a todos los malos funcionarios, porque no vamos a permitir ningún tipo de corrupción en esta institución. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, indicó en su cuenta de Twitter que el 22 de febrero del 2020 el Consejo presentó a la Fiscalía la denuncia sobre presunto delito que deviene en manipulación de sorteos de causas en Guayas y que tomará las medidas administrativas que correspondan en contra de la servidora judicial involucrada. Los implicados fueron llevados hasta la Fiscalía de la Merced, donde les tomaron sus versiones de los hechos, informó Adriana Peralta. De 1 a 3 años de cárcel podría ser sentenciada Valentina Zárate, de comprobarse que cometió el delito de usurpación y simulación de funciones. Zárate asumió el cargo de contralora subrogante una vez que Pablo Celi fue detenido por el caso denominado Las Torres. La mala racha por la que estaría pasando la Contraloría General del Estado, al parecer cada vez se profundiza. Con el contralor subrogante Pablo Celi tras las rejas, tomó las riendas del organismo de control. Valentina Zárate como contralora subrogante, a quien la Fiscalía le inició una investigación por supuesta usurpación de funciones. Evidentemente estaríamos incurriendo en un potencial delito de usurpación de funciones, porque usted entenderá, Héctor, que en derecho público se puede hacer solamente lo que la ley permite. Y al no existir la figura del contralor subrogante del subrogante, lo que ha sucedido en las últimas horas no es otra cosa más que la aplicación de lo que establece la norma penal por desconocimiento o inobservancia de lo que establece la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. La mañana de este jueves, la Fiscalía allanó las oficinas de Talento Humano y el despacho de Zárate. Mediante comunicado de prensa desde la Contraloría se daba cuenta que el pasado 12 de junio terminó la licencia sin sueldo de Celi y ese día también concluyó la subrogación de Zárate. Al no cumplir con lo que establece la norma, ella se estaría complicando porque se estaría abrogando funciones que no le corresponden. Es esta la razón por la cual ella retorna al despacho de la subcontraloría en donde ella estaba laborando antes de los incidentes de Celi, pero si es que ya no se logra legalizar la subrogación de Celi con respecto a la señora Zárate, estaría ella incurriendo en una abrogación de funciones, lo cual le acarrearía un delito de carácter penal. Aparente enredo jurídico que para el profesional del derecho Andrés Castillo podría terminar con Zárate en la cárcel. El Código Orgánico Integral Penal contempla una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años por el delito de usurpación y simulación de funciones. De ahí que se demanda al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social agilidad en la designación del nuevo contralor.
La Contraloría ha quedado absolutamente acéfala, es decir, no existe la figura del Contralor, no existe la figura de la Contralora subrogante, estamos en un espacio de vacío de poder y eso hace que, desgraciadamente, el proceso de control de los actos administrativos y de combate a la corrupción esté absolutamente desinstitucionalizado. La denuncia contra Zárate la realizó una persona que se identificó como Roberto a través del 1-800 delito, informó Héctor Romero. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo una reunión con al menos 70 rectores, universidades e institutos superiores del país. El objetivo es recoger distintos criterios previo a la presentación de un proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior en la Asamblea. La reunión prevista entre el presidente Guillermo Lasso y los rectores de las universidades públicas, universidades privadas, institutos de educación superior y escuelas politécnicas del país se realizó este jueves en el Palacio de Gobierno, donde el jefe de Estado hizo el anuncio. Del primer proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior, en la primera o segunda semana de julio, iré personalmente a la Asamblea Nacional a presentar este proyecto de ley. El primer mandatario mostró su preocupación ante la oferta de cupos, pues anualmente existen al menos 200,000 bachilleres, pero únicamente en las universidades hay 90,000 cupos para ellos. Universidades libres, centros técnicos libres y jóvenes libres para estudiar lo que ellos quieran estudiar en la universidad. No lo que le diga el gobierno, no lo que le diga la CENESID. Bajo esa lógica, sostuvo el primer mandatario que se busca incrementar la demanda de carreras para la cantidad de estudiantes que hay en el país. 500 solicitudes represadas en la CENESID, presentadas por ustedes, las distintas universidades del Ecuador, para que se aprueben nuevas carreras. ¿Acaso la CENESID es el genio de la lámpara maravillosa? Entre los rectores presentaron varias propuestas, como por ejemplo territorializar la oferta académica. Sobre todo de ofrecer nuevas carreras con diferentes formaciones. Entre 5 y 10 años más, prácticamente el 80% de las profesiones actuales o habrán terminado o se habrán transformado radicalmente. Cuestionaron además el tiempo de rectoría, dijeron que se debe dar a la educación superior prioridad, aunque en los últimos años ha visto reducido su presupuesto. Rescatar la autonomía real de las instituciones de educación superior para que en uso de esa autonomía puedan tener una mayor oferta académica. Informó Marilyn Jaramillo. Bien.